Dios puede sacar algo bueno de lo que te hizo sufrir. Hay experiencias en la vida que uno nunca hubiera escogido vivir. Hay situaciones que duelen, decepciones que nos marcan, personas que nos hacen daño, decisiones que tomamos y después quisiéramos haber tomado de otra manera. Y aunque muchas veces deseamos poder regresar al pasado y cambiar algunas cosas, la realidad es que el pasado no podemos cambiarlo. Pero sí podemos decidir qué vamos a hacer con aquello que vivimos. Y eso es algo que Dios me ha ayudado a entender con el tiempo. He aprendido que no quiero pasar toda mi vida sufriendo por cosas que ya sucedieron. No quiero vivir atrapada en el rencor. No quiero permitir que una experiencia negativa tenga el poder de controlar el resto de mi vida. Por eso muchas veces le he dicho a Dios: Señor, ayúdame a sanar. Ayúdame a salir adelante. Ayúdame a entender qué tengo que aprender de esto. Y ayúdame a sacar algo bueno de aquello que fue negativo. Porque la vida es una sola. Y aunque hay cosas que duelen profundamente, no quiero pasar los años que Dios me permita vivir mirando solamente hacia atrás. Quiero aprender a mirar hacia adelante. Quiero sanar. Quiero crecer. Quiero aprender de mis errores. Quiero perdonar. Quiero dejar ir lo que ya no puedo cambiar. Y quiero caminar con Dios. Eso también es resiliencia. La resiliencia no significa que nunca sufrimos. No significa que nunca lloramos. No significa que nunca nos sentimos cansados o que nunca nos preguntamos: ¿por qué me está pasando esto? Resiliencia significa que, aunque algo nos golpee, no decidimos quedarnos para siempre en el lugar donde caímos. Podemos llorar, pero después levantarnos. Podemos sentir dolor, pero seguir caminando. Podemos reconocer que algo nos afectó, pero decidir que eso no va a controlar toda nuestra vida. Y creo que ahí Dios tiene mucho que enseñarnos. Porque cuando caminamos con Dios, entendemos que no necesariamente vamos a tener una vida sin problemas. Ser una persona de fe no significa que nunca vamos a pasar por dificultades. También vamos a atravesar momentos difíciles. También podemos ser decepcionados. También podemos equivocarnos. También podemos tomar malas decisiones. También podemos encontrarnos con personas que quieran hacernos daño. Pero la diferencia está en dónde ponemos nuestra confianza cuando llegan esos momentos. Porque cuando tenemos a Dios en nuestra vida, podemos decir: esto es difícil, pero no estoy sola. Esto me duele, pero Dios puede ayudarme. No entiendo lo que está pasando, pero puedo confiar en Él. Y eso cambia nuestra manera de atravesar las dificultades. Hay un versículo que para mí tiene mucho significado. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que nos sucede sea bueno. No, hay cosas que definitivamente son dolorosas. Hay situaciones injustas. Hay pérdidas. Hay errores. Hay decisiones que traen consecuencias. Hay personas que pueden actuar con malas intenciones. Pero podemos confiar en que Dios puede sacar algo bueno incluso de aquello que nosotros nunca hubiéramos escogido vivir. Quizás una experiencia te hizo más fuerte. Quizás una decepción te enseñó a poner límites. Quizás una pérdida te enseñó a valorar más a las personas. Quizás un error te enseñó a tomar mejores decisiones. Quizás una etapa difícil te acercó más a Dios. Quizás algo que te hizo llorar terminó enseñándote una lección que algún día podrás utilizar para ayudar a otra persona. Y entonces entendemos algo: no podemos cambiar lo que ocurrió, pero podemos permitir que Dios transforme lo que ocurrió dentro de nosotros. Porque hay personas que después de ser heridas se llenan de rencor. Y yo no quiero vivir así. No quiero que alguien que me hizo daño tenga el poder de decidir cómo voy a vivir durante los próximos años. No quiero que el comportamiento de otra persona determine mi carácter. No quiero que el dolor me convierta en alguien que no quiero ser. Porque si alguien me hizo daño y yo termino viviendo llena de odio, esa persona sigue teniendo poder sobre mi vida. Por eso necesitamos aprender a soltar. Y soltar no significa decir que lo que ocurrió estuvo bien. Perdonar no significa negar el daño. Perdonar tampoco significa permitir que una persona vuelva a entrar en nuestra vida para hacernos daño. A veces perdonar también significa poner límites. Significa dejar de cargar con el deseo de venganza. Significa decir: lo que pasó pasó. Dios conoce mi corazón. Yo voy a seguir adelante. Y quizás sanar tome tiempo. No tenemos que fingir que estamos bien cuando todavía estamos procesando algo. Podemos reconocer: esto me dolió, esto me afectó, todavía estoy aprendiendo. Y llevarlo a Dios. Decirle: Señor, ayúdame con esta parte de mí que todavía duele. Porque hay heridas que las personas no pueden ver. Pero Dios sí las ve. Dios conoce las lágrimas que nadie vio. Conoce las noches en las que tuvimos preocupaciones.
Conoce nuestras luchas, conoce nuestros pensamientos, y conoce también aquellas veces en las que tuvimos que levantarnos sin que nadie supiera lo difícil que había sido. Por eso, cuando atravesemos una situación difícil, no pensemos que tenemos que resolverlo todos solos. Podemos pedir ayuda, podemos hablar con personas sabias, podemos reflexionar, pero sobre todo podemos buscar a Dios, porque también hay decisiones que tomamos nosotros mismos y que después traen consecuencias. Y debemos ser honestos con eso. No todo lo malo que nos sucede es culpa de otra persona. A veces nosotros también nos equivocamos. Tomamos decisiones impulsivas, confiamos en quien no debíamos, ignoramos señales, actuamos desde el enojo, dejamos que nuestras emociones decidieran por nosotros. Y después tenemos que enfrentar las consecuencias. Pero incluso ahí podemos aprender. Dios perdona. Pero el perdón no siempre significa que desaparecen automáticamente todas las consecuencias de nuestras decisiones. Y eso también puede ser parte del aprendizaje. Podemos decir, Señor, perdóname, enséñame, ayúdame a no volver a cometer el mismo error. Porque cometer un error no significa que nuestra vida terminó. Podemos reconocerlo, podemos arrepentirnos, podemos cambiar de dirección, podemos aprender, y podemos comenzar nuevamente. Eso también es resiliencia. Levantarnos después de haber tomado una mala decisión. No justificarla, no esconderla, sino aprender de ella. Porque quizás una de las cosas más importantes que podemos hacer con nuestro pasado es convertirlo en sabiduría. Que aquello que vivimos nos enseñe. Que aquello que nos dolió nos haga más conscientes. Que nuestros errores nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y que nuestras experiencias nos enseñen a depender más de Dios. También debemos entender que existen personas que pueden actuar con malas intenciones. Hay personas que quieren hacer daño. Hay personas que permiten que el odio, la envidia, el resentimiento o la maldad gobiernen sus acciones. Como cristianos sabemos que existe una batalla espiritual y que el mal busca destruir. Pero también debemos recordar que cada ser humano tiene responsabilidad por sus decisiones. No podemos justificar todo diciendo, fue el enemigo. También debemos reconocer que las personas toman decisiones. Y algunas decisiones son buenas. Y otras son malas. Por eso necesitamos pedirle a Dios sabiduría para nuestras propias decisiones. Para saber cuándo alejarnos, cuándo decir no, cuándo guardar silencio, cuándo hablar, cuándo perdonar, y cuándo poner límites. Porque Dios no solamente quiere ayudarnos a sobrevivir las dificultades, también quiere enseñarnos a caminar de una manera diferente. Y quizás eso es lo hermoso de tener a Dios en nuestra vida. No significa que no tendremos tormentas. Significa que cuando llegue la tormenta, sabemos a quién acudir. Podemos llorar y orar, podemos sentir miedo y confiar, podemos estar cansados y pedir fuerzas, podemos no entender y aún así seguir creyendo, porque nuestra fe no depende de que todo salga como queremos, nuestra fe depende de saber que Dios sigue estando presente. Y por eso, si hoy estás atravesando una situación difícil, quiero decirte algo, no permitas que este momento sea toda tu historia. Esto que estás viviendo ahora puede ser solamente un capítulo. Tu historia todavía no terminó. Quizás hoy estás llorando, pero no sabes lo que Dios puede hacer mañana. Quizás hoy estás confundido, pero Dios puede darte dirección. Quizás hoy sientes que no puedes más, pero puedes pedirle fuerzas para dar un paso más. No tienes que resolver toda tu vida hoy. Da un paso, después otro, y sigue caminando. Y si necesitas llorar, llora. Si necesitas descansar, descansa. Pero no pierdas la esperanza. Porque mientras tengas vida, todavía puedes aprender. Todavía puedes cambiar, todavía puedes sanar, todavía puedes perdonar, todavía puedes amar, todavía puedes comenzar nuevamente. La vida es una sola. Y yo no quiero vivirla eternamente atrapada en aquello que me hizo sufrir. Quiero vivir, quiero disfrutar los momentos buenos. Quiero valorar a las personas que amo. Quiero aprender de las experiencias difíciles. Quiero cuidar mi corazón. Y quiero tener a Dios presente en mi vida. Porque cuando Dios ocupa un lugar importante en nuestro corazón, empezamos a entender que no tenemos que cargar solos con todo. Podemos entregarle aquello que no podemos controlar. Podemos decir, Señor, esto está fuera de mis manos. Yo hice lo que pude. Ahora ayúdame a confiar. Y quizás no recibamos la respuesta exactamente como la imaginábamos. Pero podemos recibir algo que también necesitamos. Fortaleza para continuar. Y algún día quizás miremos hacia atrás y digamos, ahora entiendo, no fue fácil, me dolió, hubo momentos en los que pensé que no iba a poder, pero Dios me ayudó, aprendí, crecí, y no permití que aquello destruyera el resto de mi vida. Eso es victoria.
Porque la victoria no siempre significa que nunca caímos. A veces la victoria significa, caí, pero me levanté. Lloré, pero seguí. Me dolió, pero no me quedé viviendo en el dolor. Me equivoqué, pero aprendí. Me hicieron daño, pero no permití que el odio gobernara mi corazón. Y sobre todo, busqué a Dios. Así que si hoy estás atravesando algo difícil, haz una oración sencilla. Dios, ayúdame a sanar. Muéstrame qué tengo que aprender. Dame sabiduría para tomar mejores decisiones. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a soltar el rencor. Y ayúdame a salir de esto siendo una persona más fuerte, más sabia y más cerca de ti. Porque quizás no podemos elegir todo lo que sucede en nuestra vida. Pero podemos elegir qué hacemos después. Podemos elegir aprender. Podemos elegir sanar. Podemos elegir perdonar. Podemos elegir cambiar. Podemos elegir buscar a Dios. Y podemos elegir seguir adelante. No dejes que una experiencia negativa tenga la última palabra sobre tu vida. Dios todavía puede sacar algo bueno de ella. Y recuerda, tu pasado es parte de tu historia, pero no tiene que ser tu destino. Lo que te pasó puede enseñarte, pero no tiene que destruirte. Lo que perdiste puede dolerte, pero no significa que no puedas volver a sonreír. El error que cometiste puede tener consecuencias, pero también puede enseñarte a caminar de otra manera. Y la herida que todavía estás sanando puede convertirse algún día en parte de tu testimonio. No porque el dolor haya sido bueno, sino porque Dios puede hacer algo bueno aún en medio del dolor. Así que sigue adelante, ora, aprende, sana, perdona, pon límites cuando sea necesario. Reconoce tus errores, y deja que Dios tome el control de aquello que tú ya no puedes controlar. Porque mientras tengas vida, tu historia todavía se está escribiendo. Y quizás este capítulo sea difícil, pero no significa que sea el final. Dios todavía está obrando. Que Dios sane tu corazón, fortalezca tu vida, te dé sabiduría y te ayude a convertir cada experiencia en una oportunidad para crecer. Y que algún día puedas mirar atrás y decir, no fue fácil, pero Dios estuvo conmigo. Dios te bendiga. Si este mensaje fue de bendición para ti, te invito a suscribirte al canal, dejarme un like y compartirlo con alguien que también pueda necesitar escucharlo.